Buenas tardes, hermanos. Estamos tan acostumbrados al mal, triste es decirlo, ¿no? Que nos hemos inventado una frase que yo vuelvo a repetir de una homilía que hice hace 2 años sobre este Evangelio, que dice: demasiado bonito para ser cierto. Es decir, dudamos, enseguida ponemos el interrogante a todo aquello que es verdadero, que es bueno. Cuando pues no tenemos nunca duda de fe del mal, ¿no? Lo vemos tan evidente día a día en nuestra vida y en nuestra sociedad. Miren, la presencia de Jesús resucitado en las distintas experiencias que los evangelios nos van presentando precisamente en estos pasajes desde la resurrección hasta Pentecostés, todas esas presencias milagrosas, habría que decir, del Cristo resucitado, nunca les dio ni seguridad y nunca les quitó las dudas a los apóstoles. Es decir, no vengamos a buscar certezas, porque la única certeza somos nosotros y la misión que Dios nos ha encomendado precisamente por la que nos ha creado y nos ha dado la vida. De hecho, los discípulos incluso llegan a decir: es un fantasma, ¿no? Y cuesta, les costó a ellos y nos va a costar a nosotros. Me voy a detener en 2 signos muy claros que nos deja Jesucristo en este Evangelio de Maús, y que yo diría que incluso hoy nosotros aquí estamos replicando, porque cada celebración de la Eucaristía es un camino de Maús. Si se dan cuenta, al caminar, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Toda una liturgia de la palabra. Les va explicando todo lo que ha sucedido y por qué habría de suceder. Y llegados a Emaús, fracción del pan, el altar, la Eucaristía. De manera que lo nuestro siempre va a ser un camino de Emaús, con esos 2 signos fundamentales. Primero, esa comida fraternal, que siempre está presente, desde el Jueves Santo, en que Jesucristo la instaura, precisamente como la celebración, no cruenta la del Calvario, sino incruenta la del altar, la de la Eucaristía, la celebración de todos los misterios pascuales, y que después va a ir replicando cada vez que se aparece a sus discípulos y que replica día a día con nosotros. No sé si nos la tomamos tan en serio como se la tomó él, pero esta es la realidad que venimos a celebrar aquí. Comida fraterna. Miren, en la vida de Jesús la comida siempre ha sido un signo de fraternidad. Ha sido expresión de una ternura y de una amistad. Y ha sido siempre ocasión para comunicar un mensaje. Ante todo es eso. Yo les invito a que ustedes se pregunten también si nuestra comida fraterna es lo mismo, o nos gustaría que fuera lo mismo, que quiso hacer Jesucristo, pero que nosotros muchas veces o bien diluimos o bien profanamos, porque no lo vivimos tal como Él nos lo enseñó. Una comida que Jesucristo había tenido, curiosamente para ironía y crítica de sus conciudadanos, con publicanos y pecadores. De hecho, lo señalaron y lo acusaron: este come con publicanos y con pecadores. Pero lo hacía precisamente para revelarnos para quién ha venido en este mundo. Él no hacía distinción. Más bien, sí tuvo una predilección por aquellos que más lo necesitaban, por aquellos que andaban más distantes, por aquellos que habían escapado del redil, por aquellos que le perseguían, por los heridos al borde del camino. Una comida incluso que él demostró que no hacía no solamente acepción de personas, sino de rangos sociales. No tenía problema de comer con los ricos y no tenía problema de comer con los pobres. Ahora bien, a los ricos les llamaba la atención. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer adúltera, ¿no? Que se va a lavarle los pies con sus lágrimas, ¿no? Y cuando le llama la atención, su anfitrión le dice: oiga,
Yo cuando entré ni siquiera me diste un recipiente para que me lavara las manos. Esta, en cambio, me lava los pies con sus lágrimas. ¿Cuál era el rito, no? Ahí. ¿A quién estaba alabando Jesús? Y cómo estaba criticando precisamente toda una estructura social a la que a veces nos apegamos, pero que termina por esclavizarnos. Una comida a la que él incluso se autoinvita a veces. Recuerden el pasaje de Zaqueo: va, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Y qué nos demostraba precisamente en aquella comida? La frase es tremenda: hoy la salvación ha llegado a esta casa. La salvación ha llegado a esta casa. La última cena, quizá el mensaje más importante de toda la vida de Jesús, que lo que hace es perpetuar en el tiempo precisamente ese sacramento y esa entrega, ¿no?, de ese instante. Jesús resucitado, con las distintas comidas con los discípulos, incluso los apóstoles, lo leemos en las cartas de San Pablo, que recordará más tarde: nosotros que hemos comido y bebido con él, somos los que podemos dar testimonio. Bueno, ¿cuántas veces hemos invitado a comer y a beber a Jesús? Sin llamarle comilón y borracho, claro. Porque debería ser un rito que debemos de practicar más a menudo. Jesús invita a comer para fortalecer la fe. Nos invita a comer para fortalecer nuestra fe, para quitar nuestros miedos, para darnos su paz y que ésta quede siempre, para siempre en nuestro hogar. Cercanía, sencillez, diálogo, fraternidad. Signo visible que vemos hoy en este Evangelio. Lo reconocieron al partir el pan. Segundo signo, la apertura a la palabra. Todo ese discurso que hace a lo largo del camino, ¿no?, abriéndoles la inteligencia para que entiendan. Llevamos 2000 años y no hemos terminado de entender. Hay algunos de ustedes que me escriben a lo largo de la semana, me dice: padre, es que tengo que escuchar su homilía 3 veces y todavía no la entiendo. Bueno, pues yo te digo, a mí a lo mejor es más difícil de entender. Lee a Jesucristo, lee el Evangelio, es más fácil, ¿no? Yo es que lo adorno un poquito, ¿no? Claro que intento hacerlo más, ¿no?, entendible. Tenemos que abrir el corazón. No se trata de entender aquí, sino de entender desde aquí. El Evangelio está escrito para el corazón, no para la razón, ¿sí? Porque nos va a pedir siempre posiblemente lo contrario de lo que esperamos que nos pida. Y no sé si estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Este es el segundo signo visible: abrirles el entendimiento. Apertura de mente. Una pregunta que yo me suelo hacer, me la hago a mí mismo, se la replico a ustedes. ¿Realmente conocemos o reconocemos a Cristo? Cada vez que se hace presente en nuestras vidas, como se hizo presente en aquel camino de Emaús con aquellos 2 discípulos, o sigue caminando a nuestro lado, pero no le reconocemos. Claro, ustedes me podrían decir, ¿no?, y con razón, no, pues ya le reconocieron al partir del pan, claro. Y nosotros, pues todo el mundo puede reconocer que somos católicos aquí en la iglesia el domingo a las 2 de la tarde. El tema es, el resto de los días de la semana, ¿somos capaces de reconocer a Jesús ahí fuera? ¿Y es la gente capaz de reconocer en nosotros la presencia de Cristo ahí fuera? Y no simplemente porque asistimos a la misa. Apertura, ¿no? Es el signo de Cristo. Miren, la semana pasada yo les planteaba un término que ya vi que les hizo chirria a algunos, ¿no?, de relicción. Algunos se lo he tenido que explicar después también a lo largo de la semana. No hay problema, pero todos conocen a algún abogado cercano, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de otro concepto mucho más sencillo, ¿no?, pero a lo mejor más complicado de vivir. Anorexia. Saben lo que es la anorexia, ¿verdad? Y todos a lo mejor conocemos incluso casos cercanos a nuestro alrededor. Ya les he dicho algunas veces que es la partícula negativa griega. Aregein es el verbo griego de falta de apetito, ¿no?
El hambre, la apetencia, el deseo, o en sustantivo, orexis, es hambre. Falta de hambre, falta de apetito, falta de deseo. Eso es la anorexia, que ha producido la muerte en mucha gente. Curiosamente, particularmente entre las mujeres. No sé si es por esa falsa ilusión de que delgadas se ven mejores, ¿no? Todo ilusión, nada más. Bien, yo no les voy a hablar simplemente de anorexia, sino que le voy a adjetivar anorexia espiritual. Anorexia espiritual, falta de deseo, ¿ya? Falta de hambre de Dios, del espíritu y de todo lo que tiene que ver con el espíritu, porque yo creo que es algo que está muy arraigado y muy presente en nuestra iglesia actual. Anorexia espiritual. Al altar de la palabra, al altar de la Eucaristía, a la comida fraterna. Miren, los signos van a ser la contraseña de Jesús en medio de nosotros y los necesitamos urgentemente. ¿Para qué? Para seguir saciando todas esas dudas que emanan en nuestras vidas, dándole respuesta, infundiéndonos ánimo, recordando, haciendo memoria del pasado para poder proyectar verdaderamente el futuro y para que podamos repetir incluso esos gestos. Por eso Jesús nos instauró este sacramento de la Eucaristía, para que lo repitamos permanentemente. Cada vez que lo hagan en memoria mía, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Y para que no tengamos que huir a Emaús como aquellos discípulos desanimados y aterrados, llenos de miedo, y para poder reconocerle sobre todo, poder reconocerle presente en medio de nosotros. Nuestras vidas, hermanos, están llenas de signos y símbolos. El tema es que yo creo que cada vez nos hacemos menos capaces de identificarlos, porque no les ponemos atención. Casi que nuestras vidas, y especialmente de los más jóvenes, están centrados, ¿no?, en lo que les entra a través de una cámara, de una imagen, de un smartphone, de un teléfono, de una computadora, de una televisión. Pero nos hemos apartado de la realidad para vivir en un mundo de ficción, donde casi nada es real. Pero estamos llenando nuestras mentes con esas ideas que nos brinda hoy la sociedad. Signos. Tú, mamá, abuelita, cuando llevabas a tu hija o a tu hijo a la cama, le cubrías, le dabas un beso, le contabas un cuento, era todo un signo. Era el signo precisamente de la cercanía y de la tranquilidad, la seguridad que le da a un hijo una madre. Y a veces se pierden esos detalles, ¿no? Porque incluso van a ser los mismos hijos los que me van a decir: ya mamá, no seas besucona, déjame en paz. Y tú te vas a ir sin darle el beso, que luego con el tiempo te va a reclamar. O el papá que acompaña a la escuela a su hijo, firme de la mano, que le da garantía, le da seguridad al hijo, para después poder enfrentar los problemas que en ese tiempo de la vida son pequeños, pero aprendiendo a resolverlos nos preparamos para los que vengan después en la vida adulta. Tenemos que, por tanto, seguir sembrando valor en las vidas que nacen y que crecen bajo nuestra responsabilidad. Los hombres y mujeres necesitamos signos, necesitamos símbolos. ¿Por qué? Porque el signo termina realizando aquello que significa. Esta es la definición teológica de sacramento. Signo sensible de una gracia invisible. El sacramento realiza lo que significa. Y si hoy no nos realizamos en la vida es porque no significamos nada para ella. Pero el problema es que esto es lo que estamos sembrando y eso va a ser lo que después posiblemente cosechemos con lamento. Esto es lo que hace Jesús precisamente después de la resurrección y lo que sigue haciendo hoy la Iglesia y lo hará para siempre. Repetir signos, mostrar las manos y los pies con el agujero de los clavos y sentarse a comer precisamente con sus discípulos, siempre y cuando lo acojamos. Reconocemos a Cristo al partir el pan y eso es el signo de su entrega, el signo de su presencia, el signo de la paz que nos quiere dejar.
¿Conocemos realmente a Cristo? ¿O simplemente cumplimos con una ley, con un mandamiento o con un rito? Pero nos apartamos del resto. ¿Nos reconocen a nosotros, a los cristianos, al partir el pan? Y aquí viene quizá la parte más importante. ¿Qué significa la fracción del pan? ¿Significa venir a misa el domingo? ¿Ponernos de rodillas durante la consagración? ¿O hay algo más en esa fracción del pan? Celebrar la fracción del pan, primero, es aprender a compartir. Aprender a compartir, que es imitar precisamente esa generosidad que Dios ha tenido con nosotros, sin ninguna restricción. Cuando nos apropiamos de algo, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Frase muy grave. Compartir no solamente el pan, implica compartir la fe, compartir mis ideales, compartir mis talentos, compartir mi tiempo, compartir mi dinero. Eso último a lo mejor duele un poquito más, ¿no? Para los que nos criamos en el materialismo. Eso es aprender a compartir. Segundo, celebrar la fracción del pan significa aprender a convivir. No solo a compartir lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, sino a convivir con el hermano. Es el pan de la solidaridad, es el pan de la fraternidad, es el pan que nos hace hermanos, es el pan que siempre nos hace amigos. Tercero, es aprender a servir, tomar fuerzas, precisamente, y nunca se olviden de este signo, porque es inherente a la Eucaristía de aquel primer Jueves Santo. Jesucristo se quitó su capa, se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y ese es el auténtico signo del servicio que implica la fracción del pan. Es decir, sería irónico, sería hipócrita que nosotros nos postremos ante el altar, que no deja de ser una piedra, ¿ya? Y después no seamos capaces de postrarnos ante el verdadero altar vivo, donde Cristo vive, que es el ser humano, y lavarle los pies, reconocerle presente en el hermano. Es aprender, por tanto, a servir, a curar esas heridas del camino, a cuidar y acompañar a los enfermos. Nos está repitiendo el Papa y está definiendo la Iglesia hoy como un hospital de campaña. Pero ¿realmente nosotros somos los médicos o somos los enfermos? Porque deberíamos ser una cosa, pero nos conformamos con la otra. Por tanto, se trata de trabajar y de luchar por la justicia. Si después de comulgar nosotros seguimos cómodos e insolidarios, solo preocupados por nuestros problemas y nuestros propios intereses, nuestras comuniones van a ser, perdonen que se los diga, más motivo de escándalo que de provecho. ¿O es que no hemos oído todos, y no quiero justificar esta expresión, pero no hemos oído todos a gente de la calle que nos dice, estos son los que van a misa el domingo, pero después se comportan igual o peor que los demás? Y se quieren justificar para no venir a la misa el domingo, cuidado, yo no quiero justificar a nadie, porque hay que estar aquí el domingo, para encontrar la fuerza para después poder aplicarlo allí el resto de los días de la semana. Pero si aquello falta, ¿de qué nos sirve esto? No sé si estoy siendo escandaloso para algunos, pero así de claro fue Jesús. Por tanto, la fracción del pan es la escuela del servicio a los hermanos. Decía Henri de Libac, uno de los grandes teólogos del siglo XX, ya se lo citaba en otras ocasiones, tiene un libro que yo les invito a que lean, por aquellos que luego me preguntan, padre, ¿me podrían citar algún libro para leer? El drama del humanismo ateo, Henri de Libac, ¿sí? Por si quieren ahí tener escuela. Dice, si yo falto al amor o falto a la justicia, me aparto infaliblemente de ti, Dios mío, y mi culto no es más que idolatría.
Qué duro, ya no es el Padre Ángel el único, ¿verdad? Para creer en ti, tengo que creer en el amor y en la justicia. Vale 1000 veces más creer en estas cosas que pronunciar tu nombre. Fuera de ellas es imposible que te encuentre. Increíble. Pero a veces, lamentablemente, es la realidad que vivimos hoy. Deberíamos, por tanto, aprender que desentenderse, sigo citando a Delibac, desentenderse o rehusar comprometerse con el servicio al hombre en cualquier necesidad es, atienda, una herejía más anticristiana que rechazar algún artículo de fe. Te lo repito, aprender que desentenderse o rehusar comprometerse con el servicio al hombre es una herejía más grave que contradecir cualquier artículo de nuestro credo. Cuarto, la fracción del pan es aceptar el compromiso de la vida cristiana. Ser cristianos es un compromiso de vida, es un estado de vida, no simplemente la celebración de ritos y cultos. Devolver a cada persona su dignidad es nuestro cometido y misión. La comunidad que come el pan partido debe convertirse precisamente en fermento de una nueva sociedad. Lo que Juan Pablo II y el concilio decían, la nueva civilización del amor. Y ya pasaron 60 años del concilio y no hemos hecho nada. Quinto, la fracción del pan es aceptar y aprender a entregarse. Entregarse uno mismo. Quien come este pan partido tiene que dejarse a sí mismo partir para los demás, convertirse en alimento para el prójimo, dejarse comer. Es una reacción de amor en cadena. ¿Recuerdan la película Cadena de Favores? Que nos hizo llorar a todos. Bueno, yo por decir. Demasiado bonito para ser cierto, la frase con la que iniciaba, titulando, ¿verdad? Demasiado bonito para ser cierto. Miren, hermanos, tenemos que combatir esta anorexia espiritual que hoy llena nuestros templos y que se nos reconozca siempre porque somos seguidores de Cristo, pero en nuestro quehacer de cada día. Para eso tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar esa capacidad de discernimiento para reconocer a Jesús en cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Y aceptar el Espíritu va a ser precisamente entrar en una dinámica de riesgo de vida. ¿Están dispuestos a esto? Tomarse en serio lo que significa ser cristianos, apostar por una pasión radical de ese amor que Cristo nos ha demostrado y no simplemente una sensata ponderación de riesgos y beneficios al que estamos acostumbrados. Claro que si somos coherentes, el beneficio siempre sobreabundará sobre el riesgo, porque podemos perderlo todo materialmente, pero ganamos toda una eternidad. Luego nunca perdemos. ¿Cuántos gritos, digo yo, del Espíritu sofocados en nosotros precisamente en este altar? Yo diría, en este falso altar de holocaustos y sacrificios, donde venimos a ofrecer algo de nosotros, pero nunca terminamos de ofrecernos nosotros mismos. ¿Cuántos gritos del Espíritu sofocados precisamente que nos convierten en esa idolatría de la prudencia? Mejor ahí no lleguemos, ¿no? Falsa prudencia, por otra parte, digo yo, porque no se trata de la temeridad, sino de hacer lo que debemos de hacer. En ese riesgo, hoy la Iglesia, hermanos, créanme, nos jugamos nuestro futuro y también nuestro presente como sacramentos de salvación al que hemos sido llamados. Ser luz en medio de la oscuridad, ser levadura en medio de la masa, ser salvación para todos los hombres. Por tanto, no se trata de una apología de la imprudencia, no.
sino de denunciar y de condenar este miedo, esta cobardía de la Iglesia y nuestra, un miedo que yo digo enjaula al espíritu y no lo deja trabajar en nosotros. Y le recomiendo precisamente, porque creo que va con esto, para aquella famosa frase, en aquel diálogo nocturno, precisamente por miedo. ¿Recuerdan a Nicodemo, que se reunía en las noches con Jesús para que no le viera la gente? Y Jesucristo le dijo: el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo nacido del Espíritu. Claro, tengan una cosa por segura, que normalmente el Espíritu nos va a llevar allí donde no queremos ir. No sé si están dispuestos a seguir ese rumbo. Pero les recomiendo que lean el libro Cartas a Nicodemo, escrito por Jan Dobratyński, un autor polaco. Yo fue un libro que me habré leído como 5 o 6 veces, si no son más, porque lo empecé a leer cuando era un niño y lo he seguido leyendo toda mi vida y no me canso. Es una obra novelada, ¿sí?, que nos narra precisamente aquellas primeras experiencias apostólicas. Tiene otros libros como La sombra del Padre, que es una biografía novelada de San José, El rayo cae por tercera vez, que es una biografía de San Juan Bautista, o el último, que yo no lo he leído todavía, La Santa Espada, que es la vida de San Pablo, Jan Dobratyński, Cartas a Nicodemo. ¿Sí? Se lo recomiendo, para que nos ayude precisamente a seguir la luz del Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que nos hará auténticos cristianos. Demasiado bonito para ser cierto, que sí sea.